Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. No es menos cierto el hecho de que es un gobierno que, por ejemplo, mete a la cárcel a la gente, no ya por pensar distinto al régimen, que eso pasa en muchas parpartes, incluso en países democráticos, sino, por ejemplo, por ser homosexual, te pueden meter a la cárcel. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. Una vez quise pasear y me fui de pesquería. El pasado 14 de abril, el programa Pásalo, tertulia de Euskal Telebista, la televisión pública vasca, analizaba las recientes medidas del presidente Barack Obama que levantan restricciones en los viajes y envío de remesas para la emigración cubana residente en Estados Unidos. Frente a la línea informativa de las cadenas privadas que censuran cualquier opinión favorable a la revolución cubana, es de esperar que los escasos medios públicos, como Euskal Telebista, sean un pequeño resquicio para la diversidad de opiniones sobre la materia. En efecto, frente al resto de televisiones que silenciaron la voz de quienes defienden las posiciones cubanas, el programa dio participación a través de una entrevista grabada y editada al autor de este trabajo, a quien se le preguntó exclusivamente por las medidas de la administración Obama. Su intervención duró exactamente 2 minutos y medio. En la tertulia en directo, por contra, participaron 8 personas, 6 invitadas, el presentador y la presentadora. Y durante más de 26 minutos, todas ellas, sin excepción alguna, dedicaron más del 90% de su tiempo a condenar la revolución cubana, calificándola en todos los casos de dictadura. El resto del tiempo, menos de un 10%, fue dedicado a analizar el tema planteado, las recientes medidas del gobierno de Estados Unidos. En esto consiste el pluralismo informativo. Mientras la inmensa mayoría de medios de comunicación, privados y públicos, ofrecen el 100% de sus espacios a periodistas, analistas y tertulianos que atacan a la revolución cubana, existe un medio público que dedica solo el 91% del tiempo a hacer exactamente lo mismo. Pero pasemos a analizar el contenido de la tertulia, verdadero compendio de mentiras, tópicos y demás fechorías informativas sobre el tema Cuba, habituales en los grandes medios. Cuba está claro que tiene un tránsito hacia la democracia dentro de poco tiempo, que está frenado porque está todavía vivo el Castro, está vivo el caudillo. Que ahora queda en la agenda de los Castro otra vez la posibilidad de que la apertura y la transición que se tiene que dar en Cuba inmediatamente queda en sus manos. José. A quienes hablan con tamaña soberbia y arrogancia que recuerda a los tiempos de la conquista, habría que recordarles qué es la verdadera democracia, es decir, la participación del pueblo en las decisiones públicas. Entre los meses de septiembre y octubre del año 2007, 5 millones de cubanos y cubanas tomaron parte en más de 200.000 asambleas ciudadanas en todo el país, en las que propusieron más de 1.300.000 iniciativas de cambio en el modelo económico de Cuba. Algo que parece ciencia ficción para quienes estamos educados en la aceptación de que las decisiones económicas de un país deben ser tomadas por una élite empresarial a la que nadie ha elegido. Es una dictadura, es una gerontocracia. Gerontocracia, gobierno o dominio ejercido por ancianos. Habrá que recordarle a este tertuliano algunos datos acerca de la edad de los cargos públicos en Cuba. En el Parlamento, por ejemplo, existen 131 diputados o diputadas menores de 40 años, para una media de 49 años, y la parlamentaria más joven de Cuba tiene 18 años. No es menos cierto el hecho de que es un gobierno que, por ejemplo, mete a la cárcel a la gente, no ya por pensar distinto al régimen, que eso pasa en muchas partes, incluso en países democráticos, sino, por ejemplo, por ser homosexual, te pueden meter a la cárcel. El presentador Iñaki López vuelve a recurrir a uno de los clásicos del manual de guerra mediática contra Cuba, la supuesta persecución de homosexuales en la isla. Este completo disparate, absolutamente falso, es producto de la nula preparación y documentación del presentador, que, exagerando sucesos ocurridos en Cuba en los años 70, pretende pasarlos por actuales.
Este embuste es su argumento recurrente, ya que lo ha empleado en las 3 tertulias sobre Cuba de los últimos años. Su persecución de los homosexuales, de todos sus contrarios políticos. Bueno, existen centenares de homosexuales encarcelados en Cuba tan solo porque no pueden ejercer su libertad sexual. No solo no es cierto que se encarcele a homosexuales en la isla, sino que en la actualidad existe un profundo movimiento en la sociedad cubana por el respeto a la diversidad sexual y contra la homofobia. Parte de estos avances se deben al trabajo del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, que organiza campañas públicas a favor de gays, lesbianas y transexuales. Dirige programas pioneros en el mundo, como los de transexualidad y familia. Colabora en programas televisivos por el respeto a la diversidad sexual y es el impulsor de que Cuba sea, hoy por hoy, el único país de América Latina donde las personas transexuales pueden acceder gratuitamente a la cirugía de reasignamiento sexual. La sociedad te acepta más, hay más conocimiento a nivel de propaganda y eso, de lo que se está viviendo, de todos los proyectos y todas las cosas. Y hay cultura sexual, más cultura sexual. El conductor Iñaki López debería presentar, por tanto, las evidencias del encarcelamiento de personas en Cuba por su orientación sexual. En caso contrario, disculparse ante la audiencia por una aseveración gravísima, repetida en 3 ocasiones, que ha demostrado ser una completa mentira.